Buenos días, señores magistrados. La exposición la he dividido en dos partes. Una primera que se refiere a la parte emotiva de la sentencia y una segunda que se refiere a la parte resolutiva de la sentencia. La primera parte la he dividido en dos puntos. Un primer punto que lo he denominado la I conjuntiva y uno segundo que lo he denominado el daño. La segunda parte, o sea, la que corresponde a la parte resolutiva, la he dividido en dos puntos. Uno primero que denomino punto tercero de la parte resolutiva y el segundo punto que denomino condena. Entonces, con la venia de los señores magistrados, inicio mi exposición. De la parte de la lectura de la sentencia, se desprende que el señor jueza Quo no entendió los hechos de la demanda. Peor aún, los confundió. Y los confundió porque el señor juez malinterpretó la prueba, no supo apreciar la prueba. Y no supo apreciar la prueba porque el señor juez, sin explicar por qué razón, hizo caso omiso de la I conjuntiva que aparece tanto en las actas como en las cartas cuando el señor ministro provincial Francisco Leonardo Gómez Vergés firma sus actas y sus cartas. Él siempre coloca los dos cargos, el cargo de ministro provincial y el cargo de presidente del Consejo Máximo. Es decir, ministro provincial de la Comunidad Franciscana y presidente del Consejo Máximo de la Universidad San Buenaventura. O sea que el señor lo hace tanto en las actas como en las cartas que aparecen en el acervo probatorio. Por lo tanto, cuando él hace eso, está obligando a ambas entidades, pero el señor juez no lo ve así. Y entonces se sesga. Y él no explica con base en qué se sesga. Porque hace caso omiso de la I conjuntiva, casi omiso del cargo de ministro provincial y hace caso omiso del sello medieval, de origen medieval, 800 años de historia, de la OFM, o sea, de la Orden Franciscana, de la Orden de los Hermanos Menores, Ordo Fratum Minorum. No, para él esa I conjuntiva no representa nada, el cargo de ministro provincial tampoco y el sello medieval tampoco. Y entonces es como si allí solo apareciera el nombre de el cargo de presidente del Consejo Máximo y su nombre, el nombre del ministro provincial, Francisco Leonardo Gómez Vergés, y el sello de la universidad. Y entonces obviamente ese sesgo, y a ese sesgo llega porque los demandados lo inducen a él a interpretar las cartas y las actas de esa manera, sesgada. Porque le dicen, no, señor juez, es que allí el ministro provincial, él no actuaba como ministro provincial, sino que él actuaba era como presidente del Consejo Máximo. Y entonces el señor juez se sesga. Obviamente esa es una indebida interpretación de la prueba, o sea, una apreciación sesgada de la prueba porque él no explica por qué escoge, por qué se inclina por el presidente del Consejo y no se inclina, por ejemplo, por el ministro provincial. Y olvida que, porque a él se le olvidó el derecho aquí, se le olvidó la lógica de que el presidente, el ministro provincial, el cargo de ministro provincial es un cargo de mayor jerarquía que el cargo de presidente de la Junta Directiva, el presidente del Consejo Máximo. Pero eso lo olvida el señor juez, él lo olvida qué es primero y qué es después, qué es mayor y qué es menor, o sea, se le olvidó la lógica. Y entonces
sesgado, completamente inducido por los demandados, resuelve de que efectivamente allí el que está actuando es el señor presidente del Consejo Máximo, pero él olvida que el presidente del Consejo Máximo, por el hecho de ser presidente del Consejo Máximo, eso no lo vuelve empleado de la universidad, ni lo vuelve funcionario de la universidad, ni lo hace parte de la universidad, ¿no? Él sigue siendo un tercero, él sigue siendo el ministro provincial. Y resulta que el señor juez, en ese sesgo, también olvida que el presidente del Consejo Máximo, o sea, el presidente de la Junta Directiva, no le puede dar órdenes al representante legal de la empresa, no le puede dar órdenes al presidente de la empresa, no le puede dar órdenes al gerente de la empresa. Estos eran los cargos del padre Peña. Padre Hernán Elías Peña Quijano tenía 3 cargos de conformidad con el acta 23, acta 24 y el certificado expedido por el Ministerio de Educación Nacional, documentos que reposan en el acervo probatorio. Está claro que esos eran los cargos del padre Peña, es decir, el padre Peña era el rector general, o sea, el presidente de la empresa, era el rector de Cali, o sea, el gerente de la empresa, y era el representante legal de la universidad en Colombia, o sea, era el representante legal de la empresa. Y el juez acepta que un presidente de una junta directiva le pueda dar órdenes al rector. Y entonces, obviamente, esa interpretación sesgada, completamente irracional, porque ¿por qué se inclina por el uno y no por el otro? No. El señor, obviamente, cuando hace eso, está obligando a ambas entidades. Entonces, el señor juez no puede escoger uno y olvidar al otro, porque es un sesgo, pero él se sesga. Y ese sesgo lo lleva a producir una sentencia completamente contradictoria, una sentencia oscura, ambigua, contradictoria, un verdadero oxímoron. Y entonces, al señor juez le pareció normal. Entonces, ¿qué ocurrió? Que esa interpretación lo lleva a decir que allí no pasó nada, que allí no hubo intervención, que allí no hubo dolos, que allí no hubo vías de hecho, que allí no hubo irregularidades, y entonces que ahí no hubo daño. Y entonces absuelve a la comunidad. Pero ¿cómo puede hacer el señor juez eso? Si el acervo probatorio está mostrando otra cosa. Está diciendo lo contrario de lo que el señor juez está decidiendo. Él no puede atropellar el acervo probatorio. El que terminó atropellando al señor juez el acervo probatorio no lo supo interpretar, y obviamente eso conduce a que no entienda los hechos de la demanda, no los comprende. Porque para el señor juez fue lo más normal que Marta Lucía Daza, un tercero, entrara las veces que quiso a la universidad a investigar al personal de la universidad. Una cosa horrorosa, un dolo, pero el señor juez no lo vio. El otro dolo espantoso es que el ministro provincial, un tercero, le ordena al rector general con autonomía constitucional que le pague el contrato de mandato que él había celebrado con Marta Lucía Daza por valor de 800 millones de pesos. 800 millones de pesos todavía en este momento es una cantidad de dinero, pero imagínense, señores magistrados, en el año 2004 con el dólar a 1.800 pesos, hoy está a 4.000, estamos hablando de un contrato de 2.000 millones de pesos. Ese contrato por 2.000 millones de pesos fue el que le hizo pagar el ministro provincial al rector general con dinero de la universidad. O sea, en ese momento, de acuerdo con la ley 30, eso constituyó un peculado por extensión. Ya el peculado por extensión ya no existe, pero en los momentos de los hechos se configuró un peculado por extensión, pero no. Pero en materia civil, un dolo. Para nosotros, en la rama civil, un dolo, o sea, mala fe,
temeridad, deslealtad, un dolo civil, para no meternos en cuestiones que no se pueden resolver aquí, porque nada penal, nada laboral, nada administrativo, los señores jueces civiles tienen competencia o jurisdicción para resolver asuntos de esa naturaleza. Pero en civil sí, un dolo civil producto de la temeridad, de la mala fe, de la deslealtad. Eso sí, para eso sí tiene jurisdicción el señor juez para decir sí, eso no se podía hacer. Él no podía dar esa orden, pero no, le pareció normal que el ministro provincial le ordenara al rector vincular 4 personas para que trabajaran para él, para la comunidad franciscana, pagadas por la universidad para ser parte del equipo investigador de Marta Lucía Daza, que adelantaba la investigación secreta, una cacería de brujas a la usanza medieval, es decir, sin presunción de inocencia, sin abogado, sin expedientes, atropellador. Luego se supo que expedientes no había ni pruebas tampoco. O sea, una cosa espantosa. La señora hizo de juez y parte, juzgó a 55 personas y las hizo despedir, y al señor juez le pareció eso normal. Entonces, allí no ha pasado nada. Le pareció normal la investigación secreta, le pareció normal que sacaran los expedientes a la calle, que lo ordenara el ministro provincial, un tercero, y que un tercero adelantara una investigación dentro de la universidad, una cosa espantosa. Entonces, como la comunidad interviene en la universidad, se apodera de la universidad, la figura del rector desaparece, él se vuelve un convidado de piedra, un rector de bolsillo, un rector que le dice, mire, a usted lo pusimos allí para que haga lo que le decimos, para que usted se porte como un buen hermano menor. Si no, avise para nombrar otro, para que otro haga lo que usted no quiere hacer. Entonces, el abuso de la posición dominante del ministro provincial sobre el rector lo llevó a que el rector se olvidó de que él era la máxima autoridad de la universidad, y esa figura espantosa de la obediencia religiosa, el tipo dijo, no, pues ese es mi papá, este es el ministro provincial y yo tengo que hacer lo que él dice. Y entonces el señor firmó el despido de las 55 personas y permitió que sacaran los archivos a la calle y permitió la investigación secreta y nombró el equipo un equipo con dinero de la universidad, pero para que trabajara para la comunidad, y permitió que Marta Lucía Daza entrara cuantas veces quiso al campus a atropellar a su personal, o sea, al personal de la universidad. No, una cosa espantosa. Pero al señor juez le pareció eso normal. Entonces, claro, eso lleva a que el señor juez produzca una sentencia espantosa, o sea, completamente oscura, ambigua, contradictoria, un completo oxímoron. Paso a explicar el segundo punto, que es el del daño. Ahí también el señor juez se extravía, porque él habla del despido. Resulta que el daño que produce el despido se conoce como la pérdida del puesto de trabajo. Eso ya fue compensado, eso fue analizado en la justicia laboral, eso no se puede discutir aquí. No, aquí lo que se demanda y que se demanda que se declare y que se repare, es el daño que sufre el demandante el 29 de septiembre de 2014, cuando le tiene que cancelar a la Universidad San Buenaventura 113 millones de pesos, producto de los intereses de mora y costas, ilegítimamente, o sea, ilegalmente los tiene que pagar, porque eso se pudo evitar si los agentes Daza y Gómez Vergés, el 11 de enero del 2005, no le hubieran cometido fraude a la ley. Y cometieron fraude a la ley porque ellos elaboraron la carta de despido y se la llevaron a Peña para que la firmara. Peña pregunta cuáles son las razones y entonces le dicen, no, mire, usted es el rector general, usted es el rector de Cali, usted es el representante legal
pero no le podemos dar las razones porque hace parte de la reserva del sumario. Y el señor se comió el cuento y firmó, porque es que el señor era, la ignorancia de este señor es terrible. Entonces, claro, Marta Lucía Daza y Gómez Vergés se apoderan del rector. Y entonces la que mandaba en la universidad era Marta Lucía Daza con la anuencia del ministro provincial, porque el que verdaderamente gobernaba en ese momento a toda la universidad en Colombia era el ministro provincial. O sea, la comunidad absorbió a la universidad, se volvió una sola cosa y la universidad se volvió una república independiente. O sea, convirtieron a la universidad en un convento. Y entonces no regía la Constitución Nacional y la ley, sino la norma medieval de San Francisco y Santa Clara. Terrible, una cosa terrible, pero al señor juez le pareció eso normal y entonces profiere esa sentencia espantosa. Y ahora voy a explicar, ya paso al tercer punto, a explicar por qué es espantosa la sentencia, la parte resolutiva, el punto 3 del señor juez. Resulta que el señor juez, en la parte emotiva de su sentencia, encuentra probado de que efectivamente no existe cosa juzgada entre la comunidad franciscana y el demandante. No existe. Quiere decir, ergo, que apenas en este momento la cosa se está juzgando, la cosa está en este momento en el horno, apenas se está juzgando la cosa, se está procesando la cosa. Pero acto seguido, en la parte resolutiva dice que encuentra probadas 3 excepciones propuestas por la comunidad franciscana al demandante. Voy a comenzar por la más espantosa, que es la tercera. El señor juez dice que encuentra probado la imposibilidad de pagar el mismo daño 2 veces. ¿Cómo puede decir el señor juez eso si antes ha dicho que efectivamente encontró probado que el demandante nunca ha demandado a la comunidad? Y segundo, del acervo probatorio se desprende que efectivamente nunca la comunidad franciscana le ha cancelado un solo peso al demandante por el daño que sus agentes, Daza y Gómez Vergés, el 11 de enero de 2005, al impedirle se le indemnizara, le ha pagado eso. Entonces, pero el señor juez lo dice. Y entonces, al decirlo, está implícito, está tácito que la comunidad le pagó ya una vez y que si le paga de nuevo, pues le pagaría doble. No, una contradicción total del señor juez, una contradicción brutal, porque una falsedad, es una falsedad ideológica en documento público, y el documento público es la sentencia, es una falsedad, porque es una cosa completamente no cierta, es falso. Entonces decir eso es terrible porque va contra la evidencia, es contraevidente decir eso. Por lo tanto, con todo respeto, solicito a los señores magistrados que declaren la sección primera, la de que encontró probada la imposibilidad de pagar el daño del mismo daño 2 veces, la declaren esa excepción no probada, y lo mismo declaren no probada esa excepción. Luego dice que encuentra probada una segunda que denomina falta de responsabilidad contractual y extracontractual. Bueno, el demandante ha dicho, lo ha dicho en el escrito de la demanda, o sea, en los hechos de la demanda, lo dijo cuando descorrió el traslado de las excepciones de fondo, lo dijo cuando pidió nuevas pruebas, en el escrito de nuevas pruebas, y lo dijo en el interrogatorio de parte, que nunca ha existido una relación contractual entre él y la universidad y la comunidad. No, que la relación con la universidad surge de un hecho ilícito, un hecho provocado por los agentes Daza y Gómez Vergés de la comunidad franciscana,
cuando interviene en la universidad. Esos hechos que ya narré, que son espantosos, que son las vías de hecho, los fraudes a la ley, las irregularidades que estos señores cometieron en nombre de la comunidad franciscana dentro de la universidad, esos hechos terminaron afectando al demandante. Obvio, eso afectaron a todo el mundo. Pero en este caso particular afectaron al demandante porque el 11 de enero del 2005, los señores Daza y Gómez Vergés, que tenían dominada, tenían atropellada la universidad, la tenían intervenida, impiden que la universidad indemnice al demandante. Y obviamente eso provoca que la universidad no pueda honrar los contratos de mutuo comercial que había celebrado 3 años antes con el demandante, en donde se pactó una cláusula de renuncia del plazo para que los pagarés entonces quedaran vencidos y se pudieran cruzar con la indemnización en el evento de que el señor se retirara o fuera retirado de la universidad por cualquier motivo. Pero entonces, como los señores impiden la indemnización, no es, como dice el señor juez, el despido. El daño que produce un despido se conoce como la pérdida del puesto de trabajo. Eso ya fue resuelto en la justicia laboral y eso ya fue compensado, ya fue indemnizado. No, aquí el daño que se solicita que se declare y que se repare es el daño ocasionado el 29 de septiembre de 2014, cuando el señor demandante tiene que pagar injustamente 113 millones de pesos, producto de intereses de mora y costas de un proceso que nunca debió adelantarse, porque se adelantó basado en un fraude a la ley. Los señores el 11 de enero le hacen fraude a la ley porque ellos mismos redactan la comunidad franciscana redacta la carta y se lanza a firmar al rector, que era un firmón, y él pregunta, bueno, ¿y cuáles son las razones? Le dicen, no se las pueden porque es reserva de firme, y el señor firma. Entonces, ese daño está probado en el acervo probatorio y por lo tanto, con todo respeto, solicito a los honorables magistrados que declaren esta excepción también no probada. Y la última, que es la primera, que eran 3 que el señor encuentra 3 excepciones, supuestamente encuentra 3 probadas, pero ya hemos visto de que no es así. La tercera, que es la última, que es la tercera, es que el señor juez encuentra probado la falta de legitimación en la causa por pasiva. No, pues, esa se cae por su propio peso, porque en el acervo probatorio está reprobado de que la responsabilidad, tanto material como intelectual, de los hechos de la demanda es la comunidad franciscana. La comunidad franciscana, a través de sus agentes, Daza y Gómez Vergés, y todo el atropello que hacen y todas las irregularidades que cometieron, que ya acabo de narrar dentro de la universidad, eso se concluye de que efectivamente eso no es cierto, de que encuentre falta de legitimación en la causa por pasiva. Eso no es cierto, eso es falso. Esa afirmación la sacó el señor juez del sombrero, de la manga, de la nada, porque el acervo probatorio está diciendo es todo lo contrario. Está probando, más allá de toda duda razonable, que el que provocó todo esto y los 5 procesos que el demandante tuvo que adelantar durante 16 años para que se haga justicia, todo esto lo provocó fue la comunidad franciscana. Y a través de esos 2 agentes, Daza y Gómez Vergés, y por lo tanto, con todo respeto, solicito a los señores magistrados que declaren esta excepción también no probada, por lo tanto,
declaran el punto tercero no probado. En consecuencia, ergo, la sentencia tiene que ser revocada. Y tiene que ser revocada para condenar a la comunidad franciscana, que es la autora intelectual y material de los hechos de la demanda, a través de sus agentes Daza y Gómez Vergés. Luego Daza fue condenada por el Honorable Tribunal Superior de Cali, Sala Penal. Ella fue condenada y cuando es condenada entonces le revocan el mandato. La sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, está allí en el acervo probatorio, ahí está la condena de Marta Lucía Daza. Entonces cuando la condenan, la comunidad franciscana le revoca el mandato, un mandato que había iniciado el 8 de octubre de 2004, que ya expliqué, que obligó el ministro provincial a que el rector le pagara ese mandato por 800 millones, una cosa espantosa. Pero el señor juez no lo vio. Según la sentencia, para el señor juez no pasó nada allí. No, una cosa terrible. Es decir, la equivocación del señor juez al malinterpretar la prueba, al hacer caso omiso de la I disyuntiva, de la I conjuntiva, y al hacer caso omiso del cargo de ministro provincial y del sello rectorial de 800 años de historia de la orden de la OFM Ordo Fratum Minorum, no, obviamente llegó a la conclusión de que ahí no pasó nada, pero resulta que pasó todo lo contrario de que lo de que el señor juez concluye en su sentencia. Por lo tanto, pues esa sentencia ya debe ser revocada, se debe condenar a la comunidad franciscana y segundo, se debe condenar para aceptar un precedente para que un ministro provincial franciscano no vuelva a hacer lo mismo, porque si no se hace nada, si no se les condena, si no se les indica que eso no se puede hacer, entonces ellos dirán, no, pero pues mira, les pedí 55 personas, incluido el demandante, y no pasó nada. Les hicimos pagar un contrato de 800 millones de pesos y no pasó nada. Les hicimos sacar los archivos a la calle y no pasó nada. Les ordenamos que nuestro agente Daza, en nombre de la comunidad, entrara cuantas veces quiso al campus a investigar al personal de la universidad y no pasó nada. Le ordenamos a la universidad que contratara 4 personas para que trabajaran para nosotros y no pasó nada. Le dimos órdenes el provincial, le da la orden al rector de que atienda las órdenes de Marta Lucía Daza. Es decir, él para tomar una decisión tenía que consultarle a Daza, a un tercero. Entonces una cosa espantosa. Entonces si no se les dice, si no se les condena, entonces van a volverlo a hacer. Y entonces, ¿dónde queda la justicia? ¿Dónde queda la justicia? Y además, como existen otras órdenes religiosas en Colombia que también tienen universidades, entonces también hay que decirlo para que un ministro provincial de otra orden no vaya a hacer lo que el ministro provincial Gómez Vergés hizo con su agente Daza dentro de la Universidad San Buenaventura, que fue espantoso, que fue terrible y que no puede volver a ocurrir jamás. Muchas gracias, señores magistrados.